Señor, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar reunidos en libertad aquí en tu nombre, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, que sea de edificación para cada uno de nuestros corazones, que podamos recibirla con gozo, que podamos ponerla por obra, Señor. Aquí estamos para ti, así que úsame como herramienta tuya, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 2 semanas el apóstol Luis compartió un mensaje acerca de ser testigos de Cristo. ¿Cuántos estuvieron acá hace 2 domingos? La semana pasada la pastora Georgina retomó esa idea y habló de lo importante que es ser veraz en ese testimonio como testigos. Y ella al final estuvo leyendo 2 de Corintios y dejó un versículo al aire que es de donde voy a empezar hoy. Y por eso le puse como título a este mensaje, Embajadores de Cristo. Así que yo le invito a que todos los que trajeron Biblia, abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Yo voy a leer el versículo 20 y luego voy a ir al capítulo 6 y voy a leer desde los versículos 3 al 10. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y sigue diciendo el apóstol en el capítulo 6, a partir del versículo 3, lo siguiente, dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos las dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Amén. Qué impactantes palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue quien escribió esta carta. Y él empieza, o sea, el mensaje empieza con esa afirmación que él hace, una afirmación muy poderosa. Él dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Entonces, todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, sin importar su entorno, su trasfondo cultural, su ministerio, lo que haga para ganarse la vida, cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Ahora, es una afirmación que necesitamos entender para hacer nuestro trabajo con excelencia. Porque si usted es cristiano, usted sea que tenga una actividad o sea que solamente venga a la iglesia el domingo, usted tiene que entender eso, internalizarlo, hacerlo parte de su caminar. Porque es importantísimo que cuando nosotros entendemos nuestras funciones, ejerzamos esas funciones como hijos de Dios. Muchas personas creen que venir a la iglesia es una religión, sobre todo los que están empezando. Los que están empezando dicen, bueno, es que yo ahora practico la religión cristiana, pero si nos detenemos y vemos en profundidad qué es lo que verdaderamente hacemos cuando conocemos a Cristo, no es vivir una religión, porque básicamente la religión lo que es por decirlo así, un grupo social que establece ciertas pautas, ciertas normas y decide vivir tras esas normas. Pero eso no es básicamente lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Nosotros vivimos una fe, que son 2 cosas totalmente diferentes. Usted no viene acá a hacer lo que nosotros le decimos. Usted viene acá a conocer al Señor. Amén.
Usted viene acá a aprender a vivir como un ciudadano, una persona que es ciudadana del cielo, amén, y a experimentar y a manifestar esa fe que hay en su corazón. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Usted no viene para que nosotros le digamos qué hacer o cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Usted viene para aprender la palabra y que sea la palabra la que le guíe, la que le enseñe a vivir como un ciudadano, como un embajador de Dios. Amén. Ahora, un embajador es un representante oficial de un soberano extranjero, llámese rey, llámese presidente. O sea, si usted es un embajador, usted está representando oficialmente a un soberano. ¿A qué soberano estamos representando nosotros los cristianos, los creyentes? A Dios, a Cristo. Amén. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros como embajadores? Es reproducir la cultura del reino que nosotros representamos como embajadores en el territorio donde nos encontramos. Entonces, como embajadores de Cristo, nuestra principal responsabilidad es que la cultura del cielo que está siendo inculcada en nosotros a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la predicación y también de la obra que el Espíritu Santo viene haciendo desde adentro de nosotros, entonces nuestra función es que aquí en la tierra nosotros reproduzcamos esa cultura. Por eso le decía que no vivimos una religión, sino que vivimos en una fe que establece una cultura en nosotros. Es decir, en pocas palabras, usted dice que, nosotros todos nacimos en el planeta Tierra, ¿sí o no? Si no fuésemos extraterrestres. Y todos nacimos en un país y tenemos una nacionalidad. Eso es tan sencillo como usted saca su cédula y la ve y dice en qué país nació usted. Pero la verdad es que lo que está cuando nosotros experimentamos el milagro del nuevo nacimiento, nosotros recibimos por un milagro también una ciudadanía que está en el cielo. Amén. Es decir, que a pesar de que usted nació en esta tierra, que usted tiene una nacionalidad y una cédula, su verdadera patria está en el cielo. Amén. Y lo más tremendo no es eso, sino que el Rey ha prometido que regresará a buscarnos a los embajadores para llevarnos a nuestra patria celestial. Y eso debe ser un motivo de sumo gozo. ¿Cuántos creen que es un motivo de gozo? Ahora, Pablo dice que nuestra principal misión como embajadores es hacer un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Rogarle a las personas en nombre de nuestro Rey, que es Cristo, que Él se convierta en el Rey de sus vidas. Amén. Es tan sencillo como eso. Nuestra misión como embajadores para representar la cultura del reino de Dios, lo principal que tenemos que hacer es hacerle un llamado a las personas para que ellos puedan convertir a Dios en su Rey también, que tomen esa decisión personal. Eso es lo único, el resto lo hace Dios. El milagro del nuevo nacimiento, el trasladar a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz, el ir transformando su vida de adentro hacia afuera es un trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Pero es nuestra responsabilidad, nuestra misión como embajadores, expresar ¿qué? Un mensaje. Dios les ama, Dios está dispuesto a transformar sus vidas y Dios tiene preparado para cada persona una eternidad. Entonces, como hijos de Dios, como personas que creemos en Dios, tenemos que entender eso y atesorarlo. Es un privilegio que hemos recibido de parte de Dios, pero es un privilegio no para que nos los guardemos, sino es algo que tenemos como responsabilidad para compartirle a otras personas. Amén. ¿Cuántos se sienten gozosos por tener esa responsabilidad? Ahora, ¿por qué tenemos la autoridad para hablar de un país que nosotros nunca hemos visto? Para reproducir la cultura de un lugar donde nunca hemos estado. Porque eso es un argumento lógico, ¿sí o no? Dios dice, ustedes son embajadores, pero ¿quién ha estado en el cielo y ha regresado? ¿O quién ha experimentado de primera mano la cultura del cielo? Ahora, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo vamos a ser representantes de un lugar, fieles representantes, mejor dicho, de un lugar donde nunca hemos estado? Fíjense que cuando ocurre el milagro del nuevo nacimiento, nosotros recibimos por derecho esa ciudadanía celestial. Imagínense esto, Filipenses 3:20 dice esto, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén.
Aunque muy breves, esas palabras son bastante importantes. Porque por derecho entonces, aunque vivimos en este mundo, aunque hemos nacido en este mundo, sabemos que nuestro destino no termina en este mundo. Amén. Sino que hay reservado algo más allá para nosotros y es una patria celestial. Dios mismo se ha comprometido con nosotros en hacernos un lugar nuevo a todos los que por fe hemos creído para que podamos vivir juntamente con Él. Él dice que Jesús dijo que Él se iba a hacer morada para nosotros. Es decir, hay mucha gente que lucha durante toda su vida para tener una casita donde vivir y no sé qué. Bueno, Dios nos ha dicho, yo les estoy haciendo una casa allá, a cada uno, para que puedan ir y vivir conmigo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Pensar en eso en un futuro es algo alentador, algo que te puede ofrecer paz. Aunque yo creo que usted o lo está escuchando con mucha atención o no lo afirma en su vida. Pero ¿cuántos creen que es maravilloso? Yo sé que es difícil de creer, pero ¿cuántos creen que es maravilloso que nos esté esperando una casa en el cielo? Eso es algo muy maravilloso, pero es una realidad porque sabe que Dios es fiel y Dios es veraz. Y aunque para nuestra lógica sea un poquito difícil de digerir eso, podemos darlo por sentado, porque en aquellas pequeñas muestras de fidelidad que Dios nos ha dado, nosotros podemos afirmar que Él es real, ¿sí o no? ¿Cuántas veces Dios nos le ha ayudado? Entonces eso es una garantía para que usted crea que eso que Él dice es cierto. Amén. Ahora, ¿por qué podemos ser embajadores de Cristo? Bueno, se lo voy a explicar muy sencillo. El día que ocurrió ese milagro del nuevo nacimiento, vino a vivir dentro de usted el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un representante real. Él viene a reproducir en cada uno la cultura del reino de Dios de adentro hacia afuera. Entonces el Espíritu Santo que vive en el corazón del creyente es el que nos va no sé si es la palabra, pero ciudadanizando. Él va haciéndonos digerir y entender, convirtiéndonos en ciudadanos de adentro hacia afuera, nuestra actitud hacia la vida, nuestra identidad y todo lo que nos conforma como ser humano empieza a ser modificado cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en nosotros. Y aunque no hayamos vivido físicamente en el cielo vino a vivir en nosotros, amén. Y eso es lo que nos da la capacidad. No fuimos a vivir al cielo, pero el cielo mismo vino a vivir dentro de nosotros, mi hermano, y eso es una cosa maravillosa. A veces nos cuesta, casi es imposible a la lógica entender esos detalles, pero son detalles reales que transforman nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de sentir, amén. Entonces de ahí proviene nuestra autoridad para poder ejercer esa responsabilidad, amén. Ahora, bien sabido esto, ¿verdad que es maravilloso eso? Tengo que ir un poquito más allá. Y es que somos embajadores sin glamour. Cuando hablamos de embajadores, ya sea que lo hayamos visto en la televisión o en una película, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Mira, por lo menos a mí cuando estaba preparando el mensaje, lo primero que recordé fue que, por ejemplo, cuando un embajador visita un país, viene una caravana enorme de carros lujosísimos con unas banderitas adelante, ¿sí o no? Y vienen un poco de carros alrededor y una escolta tremenda y se recibe al embajador con un honor excelso, ¿sí o no? Y en las películas antiguas, cuando un embajador, un representante de otro reino viajaba, venía aquella caravana enorme con soldados, con riquezas, con no sé qué. Y esa es la imagen que culturalmente aceptamos como la imagen de un embajador, alguien digno de honra, de respeto, de ser bien recibido, de ser recibido con pompa, ¿sí o no? Pero como en el reino de Dios todo es tan contradictorio, y como somos tantos los embajadores, a pesar de que aún somos minoría, entonces para nosotros no es así, mi hermano. Olvídese del lujo, del recibimiento con pompa, de los carritos con la banderita y la gente agitando banderitas. Llegó mi hermano. Y ¿sabe? Quizás le cause gracia eso. A mí me causaba mucha gracia porque, sí o no, mira,
yo como predicador siento una responsabilidad tremenda en ser muy transparente con las personas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos predicadores cuando dicen este tipo de cosas, hacen que la gente sienta emoción por el hecho de que quizás eso va a ser real para ellos. Pero eso es embuste. Yo soy creyente desde los 15 años y nunca me han recibido ni en un Rolls Royce con banderita. Honestamente, es la verdad. Entonces hay gente que si la gente se enamora de eso, de lo que puede llegar a recibir o, ¿sabes? La honra que puede recibir, se va a desilusionar y la idea no es generarte una desilusión, sino más bien que entiendas realmente qué es lo que te toca. Amén. Pero ¿por qué eso es así? Ya va. Porque la verdad es que nosotros venimos como embajadores a un mundo pecaminoso que está en completa decadencia. Y nosotros venimos a representar algo que es totalmente contrario a lo que está ocurriendo acá. ¿Sí o no? Entonces no somos bien recibidos es porque este mundo de por sí es pecaminoso, malvado, y nosotros venimos a representar otros valores y otros principios de vida. Entonces no somos unos embajadores bien recibidos de ninguna forma, al contrario, nos reciben con sospecha, con recelo. Y eso es hablando de lo personal, sin hablar de lo espiritual. Eventualmente el reino de las tinieblas le hace frente a un representante del reino de la luz y va a intentar en su mayor medida entorpecer el trabajo que podamos hacer como embajadores. ¿Sí o no? Pero no le digo esto para desilusionarlo, por favor. No es mi intención desilusionarlo, es mi intención que esté bien posicionado. Entonces somos definitivamente embajadores sin glamour, pero con muchas más cosas. O sea, si nosotros vinimos y la responsabilidad que nos han dado es llevar un mensaje, debemos entender que eso es posible porque tenemos una envergadura espiritual. Amén. Espiritualmente usted es importante. Dios le ha dado eso aunque usted no se lo merezca. ¿Ok? Pero eso nos impone a su vez responsabilidades. Si usted espiritualmente es importante porque Dios lo ha determinado así, eso le trae una responsabilidad. Ahora, si usted está consciente de esas responsabilidades y si usted las acepta voluntariamente, usted va a poder cumplir con éxito su misión. ¿Cuántos quieren cumplir con éxito su misión como embajadores? Amén. Ahora, bien dicho eso, le estoy hablando de lo que decía el versículo 20, ¿sí o no? Pero ustedes recuerdan la lista de cosas que dice Pablo después. Y él dice cosas que son muy, pero muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta y que las metamos ahí dentro de nuestro corazón, porque hay muchos momentos de la vida donde vamos a necesitar recordar eso para seguir animándonos y para seguir avanzando. ¿Qué pasa? Pablo dice en el versículo 3 que su ministerio nunca o sus acciones nunca han sido tropiezo. ¿Se acuerdan de eso que él dijo? Entonces, traemos un mensaje, es nuestra responsabilidad transmitirle a las personas que no creen en Cristo un mensaje, pero la manera eficiente, eficaz, la manera correcta de transmitir ese mensaje es en primer lugar no siendo tropiezo. Entonces debemos evitar a toda costa ser tropiezo para aquellos que aún no han recibido a Cristo. Usted está representando a Cristo y usted está rodeado de personas que no conocen a Cristo y usted tiene que hacer su mayor esfuerzo por no convertirse en un tropiezo para esos que todavía no conocen a Cristo. Entonces, ¿cómo usted va a lograr eso? Dice Pablo que todo lo que ellos han hecho y han soportado, en todas esas cosas que ellos han experimentado, nadie encontrará un motivo para rechazar a Cristo. Entonces, en su vida, usted tiene que estar consciente que como Pablo, porque no somos mejor que Pablo, ¿sí o no? Vamos a atravesar un montón de circunstancias, pero que en medio de esas circunstancias que nosotros vayamos atravesando, nuestras acciones no pueden convertirse en un tropiezo para que otro rechace a Cristo. Porque si usted es honesto, cada vez que uno intenta hablarle con palabras a una persona de Cristo, ¿cuál es el argumento principal que las personas, con las que las personas nos responden? Pero es que fulano que es evangélico y el otro, y el otro, y el otro, me defraudaron, son tracaleros, son mala gente, no sé qué, y se convierte uno en, o se convierten las mismas personas en un tropiezo para el mensaje. ¿Sí o no? Ahora, la primera y eficiente forma de transmitir ese mensaje con su vida. Entonces, usted tiene que hacer un esfuerzo por ser un garante en que sus acciones, las cosas que usted haga todos los días, sea cual sea la situación que usted atraviese, sea un reflejo
de eso que Cristo viene haciendo, o que mejor dicho, que el Espíritu Santo viene haciendo de adentro hacia afuera en usted, que lo va convirtiendo en un ciudadano. Si en un país, si en su reino, ¿verdad?, algo es pecado, usted debe evitarlo a toda costa, no exhibirlo, pero en nosotros está esa constante lucha de que lamentablemente nacimos en este mundo y mucha de la contaminación de este mundo sigue siendo atrayente, pero representamos un reino que no es de este mundo, cuyas cosas todas son puras y honestas, y esa pureza va luchando contra lo otro. ¿Sí o no? En la tentación constantemente le asedia, porque su materia prima fue tomada de este planeta Tierra. Pero hasta ahí, porque su naturaleza interior fue transformada el día que ocurrió ese milagro del nuevo nacimiento. Entonces no significa esto que usted no va a volver a pecar. Constantemente el enemigo va a hacer un trabajo para que usted peque y él es muy eficiente haciéndolo. Porque ¿cuál es su misión? Perjudicar su función como embajador. Las tentaciones constantemente van a venir a usted y no son un síntoma de que usted está mal. Mientras más tentado es usted, significa que usted lo está haciendo mejor y el enemigo está usando todas sus herramientas para hacer que usted lo haga mal. Amén. Porque la tentación no es pecado. El pecado es cuando la tentación es consumada. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene que entender que su vida, que el mensaje más importante es su vida. Y aún sin palabras, usted puede expresar muy explícitamente que Dios es veraz, que Dios es real y que verdaderamente existe una ciudad celestial o un país celestial, un reino, a donde nosotros vamos a ir. Amén. No se desanime. O sea, mira, donde sea que tú te desenvuelvas profesionalmente, personalmente, familiarmente, tu vida tiene que ser un ejemplo. Tu vida tiene que manifestar sin palabras que tus principios son otros, que tu forma de ver la cotidianidad del día a día es diferente. En tus relaciones interpersonales se tiene que dejar ver lo que Cristo viene haciendo desde adentro hacia afuera, pero somos seres humanos. Entonces, cada vez que usted reconozca en usted parte de esos principios, de esos antivalores que no representan el lugar de donde usted procede, lo único que usted tiene que hacer es acudir inmediatamente a Dios y pedirle que le corrija internamente, que le ayude a seguir avanzando de la manera correcta. Eso se le dice arrepentimiento, se le llama así. Se tiene que arrepentirse. Arrepentirse es reconocer la falta y hacer su mejor esfuerzo para no volver a incurrir en la falta y contar con la ayuda y el respaldo de Dios para que la falta no se convierta en un hábito en su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero bueno. No se lamente. Lo que usted tiene que tratar de hacer, en vez de conmiserarse y lamentarse y sentirse mal por lo que ya ha hecho, de aquí en adelante entienda que no se puede convertir su vida en un tropiezo para los demás. Porque si usted va con el mejor de las intenciones y de las voluntades a hablarle a alguien de Cristo y le rechaza, porque su vida no representa los valores que usted transmite, entonces usted tiene un trabajo que hacer, pero Dios está dispuesto a ayudarle. Amén. No se dé por vencido, no se rinda antes de empezar. ¿Por qué? Porque no depende de usted solamente, depende de la ayuda y de la obra de Dios que va obrando, vuelvo y le repito, de adentro hacia afuera. Pero dele cabida, dele autoridad al Espíritu Santo, porque nadie puede ser gobernado si no se deja gobernar. ¿Usted sabía eso? Y esto me está diciendo el Espíritu Santo que se lo digan esta mañana. Si usted no ve una evidencia, te lo estoy diciendo a usted especialmente para usted, sea el que sea. Si usted no ve una evidencia de ese cambio que Dios trae a su vida, es porque usted mismo no se está dejando gobernar por el Espíritu Santo. Él quiere que usted sepa que Él todos los días está haciendo un esfuerzo porque usted cambie, pero que usted no tiene ni un poquito de intención de cambiar. Y si esa es su realidad, el Espíritu Santo le dice que lo único que usted debe hacer es tomar una decisión y perseverar en esa decisión. Y Él le va a ayudar. Amén. Eso no estaba en el mensaje. Ahora, el otro aspecto importante. Usted dice, el pastor es medio loco. Yo quiero que usted sepa algo. Cuando uno se para a predicar, uno prepara un mensaje para que sea coherente lo que uno está diciendo aquí arriba.
Pero en medio de lo que tú estás diciendo, el Espíritu Santo te está hablando una cantidad de cosas, porque cada grupo de personas que llega aquí durante los 3 servicios es diferente, y hay necesidades diferentes. Y uno tiene que ser un poquito flexible para que el Señor pueda hablarle personalmente a los corazones, a pesar de que su palabra es suficiente. Amén. Ahora, el otro aspecto, ya dije que no podemos ser tropiezos con nuestras acciones. Eso es parte de eso de ser un emisario del mensaje. ¿Cuál es la otra parte? Ser fieles a nuestra misión. Pablo dice, hemos sido fieles en nuestra misión. O sea, ellos habían cumplido a cabalidad esa responsabilidad que Dios les había dado. Él dice, voy a retroceder porque él está diciendo, él dice, con fidelidad predicamos la verdad en el versículo 7. El poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea, escuche esto porque esto es lo más importante, servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros pero nos llaman impostores. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, usted tiene que entender que no es simplemente vivir de la manera correcta, es que usted tiene una responsabilidad de predicar, de compartir el mensaje. Lamentablemente, hoy en día se ha diluido mucho eso, pero no es simplemente que usted tiene que vivir bien, usted tiene que también saber en qué está creyendo y poder ser capaz de expresárselo a otro. Porque ¿cómo va a conocer la gente a Cristo si usted no se lo presenta? Todo el mundo ha escuchado de Cristo, pero ¿cuántas personas han experimentado personalmente a Cristo? Entonces, ni sobreestime ni se subestime. ¿Por qué? Porque si usted ha tenido una experiencia personal con Cristo, no todo el mundo ha tenido eso que usted tiene. Entonces, usted tiene un mensaje que poder explicarle a esas personas. Usted ya lo conoció de primera mano, no de referencia. Porque de referencia lo conocemos todos, ¿sí o no? Pero cuando usted lo conoció de primera mano, usted tiene un mensaje que transmitir. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que yo no tengo esa capacidad porque yo no conozco bien la palabra. ¿Cómo yo le voy a hablar de Cristo a alguien si no me conozco bien la palabra? Mire, de los que están aquí, ¿a cuántos Dios ha hecho cosas en su vida grandes o pequeñas? Por favor, levante su mano. Entonces usted tiene un mensaje que predicar. A la gente literalmente no le importa qué tanto usted se sabe la Biblia. Cuando usted le empieza a hablar con la Biblia, la gente lo que hace es cerrarse. De lo que usted tiene que saber hablar es de su testimonio. De eso hablaba la pastora Georgina la semana pasada. Si Dios ha hecho algo en su vida, usted tiene algo de que hablar de Dios. ¿Es o no es? Entonces no use la excusa de que, pero es que yo no sé suficiente Biblia como para hablarle a las personas. Es que no tienes que saber suficiente Biblia. Tienes que hablarle a la persona de lo que tú has experimentado con Dios. Cuando esa persona llegue aquí, va a aprender aquí de Biblia y tú tienes que aprender obviamente. Pero parte de ser un emisario es poder decirle de primera mano a otras personas que Dios es real. ¿De qué manera lo hacemos? Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Si Él ha hecho algo en su vida, usted tiene algo de lo cual hablar. Y no lo subestime si es grande o pequeño. Si usted esta mañana se paró y tuvo que comer, usted tiene que hablar de la fidelidad de Dios en la provisión. Ejemplo. Entonces, a veces esas excusas no es hacer la mitad del trabajo, porque si usted se porta bien y usted actúa como un ciudadano del reino de Dios, esa es la mitad. Esa es la que le da la estabilidad al mensaje, pero el mensaje tiene que ser anunciado, porque esa es la responsabilidad del dicho. Pablo dice que Él nos convirtió en embajadores para traer un mensaje, para rogarle literalmente a la gente que se vuelva a Dios. Ahora, cuando nosotros predicamos, no debemos hacerlo para alimentar nuestro ego, ni para agradarle a las personas. Y ahí está el asunto, ahí está el meollo del asunto. Yo le acabo de decir a usted que si Dios ha hecho algo en su vida, usted tiene algo que hablar acerca de Dios, ¿sí o no? Lamentablemente, y esto aquí entre usted y nosotros, muchos compañeros de nosotros, hermanos en la fe, les gusta predicar porque cuando predican con aquella elocuencia y citan los versículos con aquella fluidez, eso los hace sentir tan orgullosos de lo que saben. Y en la medida que esos hermanos se sienten tan orgullosos de que conocen también la Biblia, hacen sentir tan miserable al que lo escucha, porque lo hacen sentir como un ignorante. Y en el fondo predican a Cristo para alimentar su propio ego. ¿Es o no es?
¿A cuántas personas la gente no le han dicho? Es que eso que tú me estás diciendo, tú lo que me estás diciendo es que para mí es imposible ir al cielo y que tú eres perfecto y yo soy imperfecto. Y eso pasa cuando una persona predica no porque tenga la intención real de que otro se convierta, sino para demostrarle que sabe bastante, que es un erudito en la palabra. Esa es una mala motivación. Amén. Así que cuando le toca a usted hablarle de Cristo a otro, sopese eso, o sea, sopese su intención, diga, ok, esto lo estoy haciendo de esta forma porque alimenta mi ego, porque verdaderamente yo quiero que la gente se arrepienta, o sea, o que la gente conozca a Cristo. Y lo otro es que tampoco puedes predicar con la expectativa de que vas a ser aprobado, que todo el mundo te va a escuchar con gusto. Sí, mi hermano, venga, siéntate aquí, vamos, predícame por favor. Si fuese así, fuese una mantequilla, ¿sí o no? Obviamente la gente tiene mucha necesidad, pero hay una lucha a su interior. Nosotros representamos los principios y los valores del reino de Dios, de un reino contrario al reino que obra en este mundo. Cuando yo recuerdo el día que a mí me predicaron por primera vez y cuando yo hice la oración de fe, ¿y sabes cuál fue mi experiencia personal? La persona que me estaba predicando, me estaba hablando y la palabra estaba cayendo en mi corazón. Y yo escuchaba una voz que me decía, no escuches eso, no escuches eso, ese es puro embuste. Y era real que el enemigo no quería que yo pudiese prestar atención a eso que estaba ocurriendo en ese momento. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero eso es una cosa muy real. Usted por un lado está escuchando la verdad de la palabra y por otro lado el enemigo está intentando entorpecerlo, distraerlo, no sé qué, hacerlo sentir inseguro. Yo hasta sentía, corre, 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 y yo no me movía de ahí porque yo decía, ya va. Yo era un chamo de 15 años y yo decía, ya va, esto que está pasando es algo muy extraño. Porque o me estoy volviendo loco o esto que este Señor me está diciendo aquí es real. Porque todo el que llega a Cristo hay algo ardiendo en su corazón, una necesidad, ¿sí o no? Si no, nunca llega a Cristo. Pero cuando yo escuchaba, yo también escuchaba eso que me trataba de entorpecer. Y yo dije, a todas voy, porque es un paso también de firmeza, de decisión, de valentía hacerlo. Cuando él me dijo, ¿tú quieres hacer la oración? Yo le dije, sí. Y por el otro lado, no haga ninguna oración. Y no era precisamente la voz de mi conciencia, ¿no? Porque me estaba invitando a tomar la mejor decisión de mi vida. Y se lo digo en retrospectiva, fue la mejor decisión de mi vida. Amén. Pero es natural que las personas demuestren ese rechazo o ese temor al mensaje que nosotros le llevamos. Es completamente natural. ¿Por qué? Porque si vivimos en un mundo que sucumbe hasta el pecado y si el común de las personas, de la sociedad, de alguna forma participa del pecado de una manera consciente o inconsciente, nosotros le estamos haciendo una invitación. ¿Y una invitación a qué? A traicionar al reino de las tinieblas para prometer fidelidad al reino de la luz. Y a la gente le tiene que dar miedo eso. ¿Sí o no? Entonces no podemos tener la expectativa de que el mensaje va a ser así, uy, sí, ven y háblame. La gente siente temor de lo que nosotros le podemos decir. Temor. Los Yanomami, ahorita me acabo de acordar de los Yanomami. Sí, los Yanomamis para aceptar al Señor. Los Yanomamis pueden estar escuchando el mensaje 2 o 3 años sin hacer la oración de fe. Porque para ellos tomar la decisión de hacer la oración de fe, ellos tienen que estar muy seguros que en el Dios que ellos van a creer es más poderoso que las tinieblas que se mueven a su alrededor. Porque claro, como personas que viven en las circunstancias en que viven, ellos son más conscientes de lo espiritual, ¿de acuerdo? Y experimentan más. Imagínense eso. Entonces, nosotros que no somos tan Yanomami, que nos creemos mejores y tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, pero que en el fondo tenemos los sentidos más embotados y no nos damos cuenta de lo espiritual con tanta nitidez como ellos, en cierto modo, también necesitamos alguna seguridad para poder creer en el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué garantía tenemos? Bueno, la garantía es, y de eso, y le quería decir esto, ¿saben qué? Usted puede estar tranquilo cuando llegue el mensaje, tranquilísimo. ¿Sabe por qué? Porque el respaldo de Dios está con usted. Y usted tiene que sentirse tranquilo y transmitirle esa seguridad al que le está llevando el mensaje. Porque si esa persona a quien usted le está predicando se siente tranquilo y en paz,
va a poder confiar y saber que el Dios que lo respalda a usted lo va a respaldar a él. Pero no venda a un Dios como Pepe Ganga. Mira, Dios es baratísimo, te viene a cambiar la vida para mejor, te va a hacer millonario, el televisor de 80 pulgadas que quieres tener en tu sala te lo va a dar. Hay gente que predica el evangelio así, eso es un embuste. Eso es un embuste. Lamentablemente, mira, somos ejemplos ambulantes de las circunstancias de la vida. Y quizás soy un poco cínico cuando lo digo, pero analice su posición. ¿Cuántos de aquí no han sufrido una enfermedad, por ejemplo, grave y Dios no los ha ayudado? ¿Cuántos no han tenido escasez en algún momento y han pasado hambre? ¿Cuántos no han querido tener trabajo y no tienen? ¿Cuántos han tenido alguna dificultad en el presente? Es natural que eso le pase a usted, mi hermano, porque Dios no vino a hacerle la vida fácil. Dios vino a darle una vida abundante y real. Dios vino a hacerlo consciente a usted de que aunque las circunstancias en este mundo pecaminoso de la vida son bastante contrarias a lo que usted quiere, ¿sabe?, hacer, Él está ahí para ayudarle y bendecirle. ¿A cuánto Dios en su fidelidad no les ha sanado? No les ha provisto para sus necesidades, no les ha ayudado. ¿Sí o no? Entonces, usted no vaya a predicarle el evangelio, un evangelio a las personas que les haga creer a las personas que Dios vino a concederle todo lo material que ellos anhelan. No vino a predicarle un mensaje a las personas a que Dios vino a resolverle sus problemas interpersonales. No, porque va a ser un trabajo de las personas con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que usted tiene que transmitirle a las personas es que su decisión más maravillosa fue creer en Dios porque usted ha visto la guianza, el respaldo, el sostén de Dios en cada circunstancia. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo una mentira o estoy diciendo una verdad? ¿Cuántos se han parado un momento y han dicho, Dios es un mentiroso? Nadie, ¿verdad? Porque aunque a veces dudes por un momento, Dios viene y te da en la cara y te dice, aquí estoy. Siempre he estado aquí. El que estaba viendo para allá eras tú y yo estaba de este lado. El que se estaba quejando eres tú y aquí estaba tu bendición. El que estaba apurado eras tú y aquí estaba el tiempo. ¿Es o no es? Entonces, usted puede estar seguro de que Dios le respalda. Amén. Pero recuérdese que usted no está haciendo esto para que la gente lo alabe, para que diga, ay, qué chévere, llegó el embajador, vamos a recibirlo aquí con un pernil y unas hallacas en julio, porque tiene que conocer nuestra comida típica. Olvídese eso. No importa que lo rechacen, que lo traten mal, no importa que las cosas no sean perfectas y que no tenga el carro del año que siempre han anhelado tener, porque aún en medio de todas esas carencias, Dios le dice, espérate, ¿sabes qué? Tu recompensa está cuando regreses a tu patria celestial. Sí, o sea, tú dices, pero ¿por dónde está mi recompensa? Tú dices, ¿dónde está mi recompensa? ¿Hasta cuándo? Yo le he dicho a Dios, yo no le voy a decir embuste a usted, yo le he dicho a Dios, ay Señor, pero tú a veces me pones a pasar tanto trabajo. Y Dios me ha dicho, acuérdate que si estás pasando trabajo, tu recompensa está en el cielo. Por eso Pablo llevó tanto palo, que él decía, yo creo que es mejor que yo esté en Cristo. O sea, él estaba convencido que si se moría ese día iba a estar mucho mejor. Y él lo decía sin pena. Los que han leído las cartas de Pablo saben que Pablo lo dice sin pena, que había pasado trabajo. En este pasaje dice, pasé hambre, no dormí, muchas cosas. Pero él decía, a mí me llama muchísimo la atención eso, porque, ¿se acuerdan la última frase que leí del versículo 10? Él dice, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Qué contradictorio, ¿verdad? Ahora, Dios es real, hermano. Yo quiero que usted se lleve en esta mañana varias cosas. Lo primero, que quiero que usted atesore en su corazón y lo guarde de este mensaje, que si usted es un hijo de Dios, debe asimilar que sin importar su contexto, dónde haya nacido, su trasfondo, dónde haya crecido, que haya estudiado, cuál sea su cultura, nada de eso importa, porque usted tiene una envergadura espiritual. Y ante los ojos de Dios, usted es un embajador de Cristo, un embajador, un representante del reino de Dios. Amén. Eso no obedece a absolutamente nada de lo que le haya ocurrido antes de que usted haya llegado a Cristo.
A Cristo no le importa si la persona nació en África y estaba más flaco que una serpiente, o si la persona nació en una cuna de oro y siempre tomó Cerelac y Nenerina, o si estudió en Harvard, o si estudió, no sé, en la Bolivariana. Eso no es importante. Usted tiene una envergadura espiritual como hijo de Dios. Usted es un embajador del reino de los cielos. Amén. Atesore eso en su corazón. Lo segundo, debemos renunciar a toda expectativa de glamour o de vida fácil. Va a ser más sencillo para nosotros si de entrada renunciamos a esa idea, ¿no? De que la vida en Cristo es una vida glamorosa, una vida facilita. Nuestras vidas son un ejemplo ambulante del respaldo de Dios ante las adversidades. Cada vez que nosotros sufrimos adversidades, dice la Biblia que nosotros estamos bajo una gran nube de testigos. Nuestras vidas, aunque nosotros no seamos muy conscientes de eso, están siendo constantemente observadas. La gente que nos rodea nos observa y está viendo cómo reaccionamos nosotros ante eso. Ahora, tenga cuidado de proyectar una imagen errónea de Cristo tratando de resolver las circunstancias a su manera. No intente usted ayudar a Cristo a resolver sus circunstancias, porque de repente va a dar un mal ejemplo y va a proyectar una mala imagen de Cristo. Amén. Yo les decía a los del primer servicio que me causó risa eso, porque a veces la gente cuando predica un evangelio que te viene a resolver la vida dice, wow, qué fino, ahora soy un embajador de Cristo, voy a ir para la parrilla que está haciendo mi familia ahorita después del servicio, donde van a estar tomando cerveza y jugando dominó, y voy a empezar a poner esto en práctica. Todo se va a resolver hoy mismo, dice la. Y si la persona se va con esa expectativa de que le van a hacer bien lo mito, de que todo el mundo va a parar de jugar dominó y se va a sentar en círculo a escucharlo, se va a sentir decepcionado. Porque cuando empiece la discusión, cuando le empiecen a hacer bullying, ya llegó el evangélico fastidioso otra vez. Tómate una cerveza, anda, ven, relájate. ¿No les ha pasado? Entonces empieza usted con aquella lucha, oye, pero es que yo soy un embajador de Cristo y ¿cómo voy a hacer para que esta gente de verdad me escuche? Ay, Señor, te estoy fallando. ¿Quieres ser un buen embajador de Cristo? Sé tú mismo, pero con la conciencia tranquila, que estás haciendo lo que a Dios le agrada. No trates de ayudar a Dios, porque lo que vas a hacer es perjudicar la imagen que tiene Dios. La gente que te conoce bien. Mi familia sabe cuáles son mis virtudes y mis defectos. Y si yo llego ahí intentando disimularme, les vengo a hablar de Cristo, se van a reír en mis narices y voy a salir yo molesto de ahí. ¿O no les ha pasado? Y honestamente he descubierto que si intentamos ayudar mucho a Dios, lo que hacemos es proyectar una imagen totalmente errónea de Él. Porque en el fondo la gente te está observando aunque no te lo diga. Y sin necesidad de que tú llegues ahí con una letanía. Porque lamentablemente hay personas que creen que predicar a Cristo es señalarle a los demás sus pecados. Y cuando llegan a esas reuniones familiares dicen, aquí todo el mundo está en pecado. Tú le montas cacho a tu mujer, tú eres un borracho. Aquella quiere que su marido le sirva. ¿Hay gente que es así o no? ¿Y cómo espera que alguien te escuche de Cristo si lo primero que vas a señalarle son sus miserias? Es decir, tú tienes ese conocimiento a tu favor, guárdatelo y úsalo al favor de Cristo. En vez de señalarle el pecado, demuéstrale la misericordia. La gente se va a acercar a ti. A mí me da risa porque cuando yo estaba en la universidad, como creyente, yo padecí bullying, no se crea. Y yo los dejaba tranquilos, porque cuando venía al final del semestre, el final del año, y venía el examen bien difícil, todo el mundo, ay, tú, pues echa una horadita ahí, porque este tipo es malísimo. Yo le decía, vénganse a orar. Pero en serio, mi esposa está de testigo. Yo le decía, ¿quieren que ore para que el profesor se muestre benevolente? Vénganse todos, vamos a alabar. Y ellos me hacían bullying durante un mes, yo le hacía bullying un día, porque los ponía a cantar la alegría que está en el corazón de aquel que... Y todos se ponían a cantar la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. De pana, ellos se habían dado por vencidos. Ellos sabían que si me preguntaba yo no les iba a decir, porque si les decía y salía mal me iban a echar la culpa. Pero para la gloria de Dios, ya tengo 18 años de graduado y todavía me pasa que cuando alguno de ellos está pasando por una circunstancia difícil o algo, me mandan un mensaje o me llaman y me dicen, oye, vale,
me está pasando esto, ¿qué me aconseja? O puedes orar por mí. Y si yo tuviera la expectativa de que todos fueran una iglesia, fuese maravilloso, obviamente, sí. Pero es una decisión personal. Y es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de las personas, ¿ok? Con que no nos esforcemos mucho en tratar de ayudar a Cristo es mejor, porque no lo vamos a dejar a Cristo mal parado, ¿sí? Amén. Y lo tercero es, hable y haga lo correcto sin esperar que lo feliciten o lo respeten por eso. Recuerde que cuando hacemos lo correcto, dejamos en evidencia a quienes no lo hacen. Y no se preocupe porque Dios está con usted. Cada vez que usted hace lo correcto, la gente se siente incómoda porque eso deja en evidencia sus malas acciones. La misma Biblia lo enseña. Pero es su responsabilidad hacer lo correcto. No haga lo incorrecto para hacer sentir bien a los demás. Simplemente haga lo correcto de manera natural, se lo acabo de decir. Amén. No es tan difícil, ¿verdad? Dios no espera que seamos eruditos para cumplir con nuestra misión de ser embajadores. Dios no espera que seamos perfectos. Dios espera que simplemente entendamos esa envergadura que hay en nosotros. ¿Saben qué es lo maravilloso? Ya con esto termino. Pablo, cuando escribió las cartas a los Efesios, estaba preso. Y miren lo que él dijo en Efesios 6:20. Dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. ¿Saben qué es humillante? Pablo no era un delincuente y a Pablo lo tenían literalmente encadenado a una pared esperando un juicio. Y ni eso fue una excusa para que él se sintiera miserable o avergonzado. Él dice aquí claramente que él sigue predicando el mensaje. Es decir, imagínese usted que Pablo estaba ahí, encadenado literalmente a la pared con cadenas, y estaba dictándole estas cartas. 4 o 5 cartas escribió Pablo desde la prisión en esa condición. Es decir, no es que Pablo aguantaba así el papiro, no. Había una persona que escribía mientras Pablo dictaba. Pero eso no era una excusa. Entonces, ya que nosotros, gracias a Dios, ninguno de nosotros está en una situación tan precaria como esa, no tenemos excusa para no ser embajadores de Cristo, ¿verdad? Obremos con humildad y dejemos que sea Dios haciendo su parte. Amén. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor.